La Biblia Dios habla hoy. 1 de agosto. Salmo 1. Felicidad verdadera. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Tú eres mi hijo. Salmo 2. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan, y juntos conspiran contra el Señor y su Rey escogido. Y gritan, vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego, enojado, los asusta, lleno de furor les dice: Ya he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como a ollas de barro. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto, aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia, inclínense ante el contemplor, no sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en Él. Oración pidiendo la ayuda del Señor. Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Salmo 3. Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía. Muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo, y vuelvo a despertar, porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos, les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva, bendice, pues, a tu pueblo. Plena confianza en el Señor. Del maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Salmo de David. Salmo 4. Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel, sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados, y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Valor de los proverbios. Proverbio 1. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dos que tienen como propósito: comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente, los escucha,
y adquiere así más sabiduría y experiencia. Para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por honrar al Señor, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Consejos a los jóvenes. Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Pues serán para ti un bello adorno, como un collar o una corona. Si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío. Tal vez te digan, ven con nosotros, por capricho tenderemos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. Nos tragaremos vivos a los hombres honrados como se traga la muerte a quienes caen en el sepulcro. Tendremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven y comparte tu suerte con nosotros, y comparte también nuestro fondo común. Pero no vayas con ellos, hijo mío. Aléjate de sus malos caminos. Pues tienen prisa por hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. Aunque no vale la pena tender una trampa si los pájaros pueden verla. Esos hombres se tienden la trampa a sí mismos y ponen su vida en peligro. Tal es el final de los ambiciosos, su propia ambición los mata. Invitación de la sabiduría. Por calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz. Proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. Jóvenes inexpertos, burlones y necios, hasta cuando amarán la inexperiencia, y hallarán placer en sus burlas, y despreciarán el saber. Presten atención a mis correcciones y yo los colmaré de mi espíritu, les daré a conocer mis pensamientos. Yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos, no han querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. Cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia, como un torbellino que todo lo destruye. Ese día me llamarán, pero no responderé, me buscarán, pero no me encontrarán. Pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones. Pues sufrirán las consecuencias de su conducta. Quedarán hartos de sus malas intenciones. A los inexpertos los mata su falta de experiencia, y a los necios los destruye su despreocupación. Pero el que me preste atención, vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. La colecta. Primera de Corintios capítulo 16. En cuanto a la colecta para los del pueblo santo, háganla según las instrucciones que di a las iglesias en la provincia de Gelache. Los domingos, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado, y guardarlo para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas. Y cuando yo llegue, mandaré a Jerusalén a las personas que ustedes escojan, dándoles cartas para llevar la colecta hecha por ustedes. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Planes de viaje. En mi viaje tengo que pasar por la región de Macedonia, y después de Macedonia llegaré a Corinto. Puede ser que me quede con ustedes algún tiempo, o que tal vez pase allí todo el invierno. Entonces ustedes podrán ayudarme en mi viaje a donde tenga que ir después. No quiero verlos ahora solamente de paso, sino que espero estar algún tiempo con ustedes, si el Señor lo permite, pero me quedaré en Efeso hasta el día de Pentecostés, porque las puertas se me han abierto de par en par para el trabajo, a pesar de que muchos están en contra mía. Si llega Timoteo, procuren que se sienta a gusto entre ustedes, pues trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo. Así que ninguno de ustedes lo desprecie, sino, al contrario, ayúdenlo a seguir su viaje en paz, para que venga a verme, porque lo estoy esperando junto con los otros hermanos. En cuanto al hermano Apolo, le rogué mucho que fuera con los hermanos a visitarlos a ustedes, pero por ahora no quiso ir. Lo hará cuando tenga oportunidad. Recomendaciones. Manténganse despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Hermanos,
Ustedes saben que la familia de Estéfanas fue la primera que en la región de Acaya se convirtió al Evangelio, y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos en la fe. Quiero que ustedes, a su vez, se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en esta labor. Me alegro de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues en ausencia de ustedes ellos me han dado tranquilidad, lo mismo que a ustedes. Tengan en cuenta a personas como ellos. Saludos y despedida. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Prisca, y la congregación que se reúne en su casa, les mandan muchos saludos en el Señor. Reciban saludos de todos los hermanos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, les escribo a ustedes este saludo de mi puño y letra. Si alguien no ama al Señor, que caiga sobre la maldición de Dios. Señor nuestro, ven. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre ustedes. Mi amor está siempre con ustedes en Cristo Jesús. Segunda de Reyes capítulo 12. Lo cual sucedió en el 7º año del reinado de Jehú, y reinó en Jerusalén durante 40 años. Su madre se llamaba Sibia, y era de Berseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor, porque lo había educado Joiada, el sacerdote. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, en los que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemaba incienso. Un día, Joás dijo a los sacerdotes: recojan ustedes todo el dinero de las ofrendas que se traigan al templo del Señor, tanto la cuota que debe pagar cada persona como el total de las ofrendas voluntarias que cada uno traiga al templo del Señor. Pídanselo a los administradores del tesoro, para que se hagan todas las reparaciones necesarias en el templo. Pero llegó el año 23 del reinado de Joás, y los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no han reparado ustedes el templo? De ahora en adelante no recibirán más dinero de los administradores del tesoro, y el que tengan, deberán entregarlo para la reparación del templo. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no recibir más dinero de la gente, y en no tener a su cargo la reparación del templo. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo colocó al lado derecho del altar, según se entra en el templo del Señor. Y los sacerdotes que vigilaban la entrada del templo ponían allí todo el dinero que se llevaba al templo del Señor. Cuando veían que el cofre tenía ya mucho dinero, llegaban el cronista del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que encontraban en el templo del Señor, luego lo echaban en unas bolsas, y una vez registrada la cantidad, lo entregaban a los encargados de las obras del templo para que pagaran a los carpinteros y maestros de obras que trabajaban en el templo del Señor, así como a los albañiles y canteros, y para que compraran madera y piedras de cantera para reparar el templo y cubrieran los demás gastos del mismo. Pero aquel dinero que se llevaba al templo del Señor no se usaba para hacer copas de plata, despabiladeras, tazones, trompetas u otros utensilios de oro y plata, sino que era entregado a los encargados de las obras para que hicieran con él la reparación del templo del Señor. Sin embargo, no se pedían cuentas a los hombres a quienes se entregaba el dinero para pagar a los obreros, porque actuaban con honradez. Ahora bien, el dinero de las ofrendas por la culpa y por el pecado no se llevaba al templo, porque era para los sacerdotes. En aquel tiempo, Gesal, rey de Siria, lanzó un ataque contra Gat y la tomó, y después se dirigió contra Jerusalén. Pero Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que habían dedicado al culto los reyes Josafat, Joram y Ocosías, antepasados suyos en el reino de Judá, tomó también los que él mismo había dedicado, más todo el oro que se encontró en los tesoros del templo y del palacio real, y todo junto lo envió a Gesal, y éste dejó entonces de atacar a Jerusalén. El resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus propios oficiales tramaron un complot contra él, y lo mataron en el edificio del terraplén que está en la bajada de Sila. Así pues, Josacar, hijo de Simat, y Josabad, hijo de Somer, oficiales suyos, lo hirieron de muerte, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. Reinado de Joacás en Israel. Segunda de Reyes capítulo 13.
En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, en Judá, Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar en Israel, y reinó en Samaria durante 17 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sin apartarse de ellos. Por lo tanto se encendió la ira del Señor contra Israel, y por mucho tiempo los entregó en manos de Jezal, rey de Siria, y de Ben-Hadad, su hijo. Entonces Joacás oró al Señor, y el Señor atendió su oración, porque había visto de qué manera el rey de Siria oprimía a los israelitas. Y dio el Señor a Israel un libertador, y así los israelitas se libraron del poder de Siria y volvieron a vivir tranquilos en sus casas, como antes. Sin embargo, no se apartaron de los pecados cometidos por los descendientes de Jeroboam, el cual hizo pecar a Israel, sino que siguieron pecando, y la representación de Aserá siguió estando en Samaria. A Joacás no le había quedado más ejército que 50 soldados de caballería, 10 carros de combate y 10.000 soldados de infantería, porque el rey de Siria los había destruido y hecho polvo. El resto de la historia de Joacás y de todo lo que hizo, y de sus hazañas, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después reinó en su lugar su hijo Joás. Reinado de Joás en Israel en el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar en Israel, y reinó en Samaria durante 16 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que siguió cometiéndolos. El resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo, y de sus hazañas, y de cómo luchó contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 13 Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Después subió al trono Jeroboam. Profecía final y muerte de Eliseo. Eliseo estaba enfermo de muerte, y Joás, rey de Israel, fue a verlo, y lloró y lo abrazó, diciendo: Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Eliseo le dijo: Toma un arco y algunas flechas. El rey tomó un arco y unas flechas. 16 Entonces Eliseo le dijo: Prepárate a disparar una flecha. Mientras el rey hacía esto, Eliseo puso sus manos sobre las del rey. 17 Y le dijo: Abre la ventana que da al oriente. El rey la abrió, y Eliseo le ordenó: Ahora, dispara. Y el rey disparó la flecha. Entonces Eliseo exclamó: Flecha salvadora del Señor. Flecha salvadora contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec, y acabarás con ellos. Después le dijo al rey: Toma las flechas. Al tomarlas el rey, Eliseo le ordenó: Ahora golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces, y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo: Si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías podido derrotar a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Eliseo murió, y lo enterraron. Y como año tras año bandas de ladrones moabitas invadían el país, en cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver que una de esas bandas venía, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Jezal, rey de Siria, oprimió a Israel mientras Joacás vivió. Pero el Señor tuvo misericordia y compasión de ellos, y por causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, puso su atención en ellos y no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Y hasta ahora no lo ha hecho. Cuando Jezal, rey de Siria, murió, reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, rescató del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había quitado en la guerra a Joacás, su padre. Y derrotó Joás a Ben-Hadad 3 veces, y recuperó las ciudades de Israel. Mensaje contra los malos gobernantes. Miqueas capítulo 3. Escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel, ¿acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal,
despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, lo tratan como si fuera carne para la olla. Un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por las maldades que han cometido. Mensaje contra los profetas engañadores. Mi pueblo sigue caminos equivocados por culpa de los profetas que lo engañan, que anuncian paz a quienes les dan de comer, pero declaran la guerra a quienes no les llenan la boca. El Señor dice a esos profetas: no volverán ustedes a tener visiones proféticas en la noche ni a predecir el futuro en la oscuridad. El sol se pondrá para esos profetas, y el día se les oscurecerá. Esos videntes y adivinos quedarán en completo ridículo. Todos ellos se quedarán callados al no recibir respuesta de Dios. En cambio, a mí, el Espíritu del Señor me llena de fuerza, justicia y valor, para echarle en cara a Israel su rebeldía y su pecado. Ruina de Jerusalén. Escuchen esto ahora, gobernantes y jefes de Israel, ustedes que odian la justicia y tuercen todo lo que está derecho. Que construyen Jerusalén, la ciudad del monte Sión, sobre la base del crimen y la injusticia. Los jueces de la ciudad se dejan sobornar, los sacerdotes enseñan solo por dinero y los profetas venden sus predicciones alegando que el Señor los apoya, y diciendo: el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Jerusalén, la ciudad del monte Sión, va a quedar convertida en barbecho, en un montón de ruinas, y el monte del templo se cubrirá de maleza. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.